Hola, soy la doctora Patricia Calvo, docente de la Cátedra de Derecho Público Provincial y Municipal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy estoy preparando este video de clase grabada para la unidad 4, Servicios Públicos Provinciales, una apretada síntesis acerca atento lo permite este medio de comunicación. Los servicios públicos, sabemos que la finalidad principal del Estado es satisfacer el bien común del bienestar general. Para ello es función primordial del Estado la prestación de servicios públicos. Pero esta prestación de servicios públicos se muestra de diferentes maneras conforme al concepto o al tipo de Estado que sea el promotor de los mismos. Por ejemplo, en el Estado gendarme, la función del Estado es primordialmente la de satisfacer y preservar el orden. Y entiende que las actividades en beneficio de la sociedad pueden ser realizadas por los particulares. Sin embargo, si nosotros pasamos al extremo opuesto, el estado de bienestar, se entiende que el Estado debe considerar todas las necesidades y las actividades que es necesario desarrollar para satisfacerlas, ya sea por sí mismo o a través de las actividades de particulares que están bajo su regulación y control. Los servicios públicos entonces están establecidos en función de la satisfacción de necesidades públicas que son indeterminadas, genéricas, permanentes, que pueden o no ser llevadas a cabo. La diferencia radica en que sea establecida como una prioridad que deba ser prestada por el Estado o controlada fundamentalmente con un sistema más rígido por el Estado que otras actividades humanas, ya que todas las actividades humanas en alguna forma tienen algún control del Estado, pero la intensidad del control del Estado en la prestación de los servicios públicos es mayor que en otras actividades, justamente por estas finalidades públicas. Los particulares, como titulares del derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita, también pueden llevar a cabo determinadas actividades que pueden tener esta especial protección por parte del Estado. Entonces, los servicios públicos, en síntesis, pueden ser realizados por el mismo Estado, por concesionarios, por particulares, pero bajo una reglamentación estatal. El servicio público es una actividad, es un servicio que tiene como finalidad satisfacer necesidades públicas o colectivas que son indispensables para la vida en comunidad, como es el transporte, alumbrado, agua, y que son desarrolladas o controladas por la administración pública. Hay distintos criterios de clasificación, cantidades de criterios de clasificación, sin embargo nosotros nos vamos a referir a uno que lo separa en el criterio orgánico o el criterio funcional. El criterio orgánico define el servicio público en función de la calidad o ente que lo presta, sobre la base de que esa actividad sea cumplida por la administración pública, directa o indirectamente por concesionarios por ellos controlados. Y el aspecto funcional no caracteriza el servicio público por la calidad de la persona que lo presta, sino más bien por las necesidades que procura satisfacer. La que debe ser una necesidad de interés público o general. Esto es conforme al concepto que nos da Escola en el Tratado de Derecho Administrativo.
También es muy importante determinar los caracteres. La continuidad. La prestación del servicio no puede ser interrumpida. Solo así se contribuye a que el mismo sea eficiente. Solamente puede ser eficiente si es oportuno. Fijémonos, por ejemplo, en los problemas que ocasionan la interrupción del sistema de transporte público, por ejemplo, ¿no? Ya sea público ejercido por la administración, por el Estado directamente o concesionado. La regularidad. Regularidad significa de manera compasada, es decir, debe ser prestado de acuerdo a las reglas previamente establecidas. No debe confundirse, a veces sucede la confusión entre continuidad, que dijimos que no puede ser interrumpido la prestación del servicio, y la regularidad, que tiene que ver con su prestación conforme a reglas establecidas. También otro de los principios es el de la uniformidad o igualdad, es decir, que debe prestarse de manera uniforme a todos los ciudadanos en iguales condiciones, es decir, debe estar al alcance de todos. La generalidad, su fundamento, está regido por normas de derecho público. Hay otra clasificación respecto de la titularidad del servicio público, donde los clasificas en servicios públicos propios o impropios. Este lo encontramos, por ejemplo, detallado en el fallo del Tribunal Superior de Justicia, Miranda y otros contra la Municipalidad de Córdoba, donde se discutían los cupos en materia de remis, de la prestación del servicio de remis. Entonces se consideraron en ese fallo, siguiendo alguna doctrina especializada, que los servicios públicos propios son aquellos que presta el Estado directamente o por medio de un concesionario. E impropios son aquellos que, si bien tienden a satisfacer una necesidad pública o colectiva, no son prestados directamente por el Estado ni por sus concesionarios, sino que están prestados por particulares bajo su iniciativa y su riesgo, con un control de la administración pública. Es el típico caso de los remis, de los taxis y remis, ¿no es cierto? La prestación. La prestación se subordina, en la prestación del servicio público se subordina el interés individual al colectivo. La administración dirige, controla, sanciona el incumplimiento de las reglas en la prestación de servicio. También establece el precio, que es la retribución por el pago del servicio. Se fijan las tarifas que responden a determinados criterios técnicos que deben respetar una determinada ecuación económica en la prestación del mismo, para evitar responsabilidades estatales, ya que es el Estado el que va a determinar la tarifa a través de los distintos procedimientos en donde se incluyan las audiencias públicas, ¿no es cierto? Es decir, todos los criterios los procedimientos que se deben seguir para evitar que haya una nulidad en el mismo. Sin embargo, como el precio o la tarifa está expresada, está determinada por el Estado, esta misma debe respetar dicha ecuación, bajo la posibilidad de incurrir en responsabilidades el Estado si no se cumplen estos requisitos. Concesionarias. El concesionario, las partes, el Estado y quien presta el servicio se encuentran vinculados por medio de un contrato de derecho público. En él mismo, la administración impone cláusulas esenciales en virtud de las cuales debe el concesionario aceptarlas. ¿Por qué? Porque la prioridad es el bien público y no el bien particular.
Los elementos esenciales de servicios públicos es que sirven para satisfacer necesidades colectivas. La regulación se hace por medio de normas de derecho público y hay una intervención estatal necesaria para asegurar la correcta prestación de los servicios. La retribución de los servicios. El beneficio del prestador debe mantenerse entonces inalterable en el transcurso del contrato. La ecuación económica es una fórmula matemática para determinar el precio del servicio que tiene que tener todos los elementos del costo del mismo. Ahora hay que ver quién soporta ese costo. Eso es un tema distinto al tema de la ecuación económica. Es decir, el concesionario debe cerrarle el número de ecuación económica. Ahora, distinta es la situación de cómo el Estado va a ver quién lo soporta el precio. Si va a ser el beneficiario directo el que va a pagar la totalidad del precio del servicio, o si va a ser prestado, va a ser soportado totalmente por la comunidad, es decir, si va a ser subsidiado y en su caso va a recaer sobre toda la comunidad el costo del servicio que lo va a pagar a través de los impuestos. Y también puede ser un sistema mixto donde parte del precio lo paga quien se beneficia y parte del precio o de la tarifa es pagada por quien por medio de un subsidio, por lo tanto bajo montos que surgen de los impuestos de toda la sociedad. Bueno, esa es la pequeña síntesis que hemos hecho de servicios públicos como parte de esta unidad. Que tengan buen día.